Listo. Buenas tardes, somos el grupo número 1 y hoy venimos a presentarles una breve explicación sobre el periodo cuaternario, en la cual explicaremos cómo se divide, cuál fue su clima, cuáles son sus características, su flora y su fauna de ese entonces. Nuestro grupo está conformado por Juan Camilo Lagos Gutiérrez, Jefferson Daniel Barrios Fonseca y quienes habla Pedro José Pinzón Godoy. Bueno, el periodo cuaternario. ¿Qué fue el periodo cuaternario? Según la escala temporal de la geología, el periodo cuaternario es la última división temporal de la era Cenozoica, la cual inició hace unos 66 millones de años, más o menos, y no ha culminado ya que se extiende hasta la actualidad. ¿Qué es la era Cenozoica? La era Cenozoica comenzó hace unos 65 mil millones de años y también es conocida como la era de los mamíferos, porque, por ser el grupo dominante que reemplazó los ecosistemas terrestres y reemplazó a los dinosaurios. Bueno, listo. En esta diapositiva entonces tenemos un poquito acá de información respecto al término y sobre a cómo se dio nombre a lo que es el periodo cuaternario. Entonces esto fue en el siglo XIX, ya hace bastante, y fue por el geólogo Jules Desnoyers, a través de un método de nomenclatura para las capas geológicas. Tenemos que un poquito de información. El periodo anterior a este se llama el periodo terciario y hace parte de la primera era la primera parte de la era cenozoica. Esta fue una etapa de resurgimiento y diversificación de los organismos. Los mamíferos fueron la nueva forma de vida predominante, hallando campo libre para proliferar y multiplicarse. Mamíferos nos estamos refiriendo como a los mamuts, a los osos grandes, los perezosos, todo este tipo de mamíferos, los felinos también, que eran bastante grandes, como los hemos visto en las películas. Siguiente. Listo, nuestro periodo cuaternario entonces se va a dividir en dos grandes etapas, o grandes épocas, mejor dicho. Una de ellas es muy corta en comparación a la otra. La más corta se llama Holoceno y comenzó hace apenas 12.000 años. La más significativa se llama Pleistoceno y no, dura 2.5 millones de años aproximadamente. En esta etapa del Pleistoceno es donde se dan todos los principales eventos que tienen el planeta, pues como lo conocemos a día de hoy. Los primeros fenómenos que se dieron fueron grandes glaciaciones, las cuales empezaban y disminuían el nivel del mar. Luego, cuando estas desaparecían, entonces se creaban valles y quedaban muchos terrenos quedaban bajo las aguas. En esta etapa también se dieron los grandes surgimientos de mamíferos, como los conocemos, el mamut, los osos, osos perezosos, los tigres dientes de sable, pero pues a su vez también se extinguieron. Se extinguieron en esta etapa. También tenemos la gran migración del ser humano, que según las hipótesis comienza en África. Entonces de ahí se expande por todo el planeta. Y también tenemos la migración de animales desde Norteamérica hacia el sur de América. Eh, se- Estos animales cruzan en lo que se conoce como el Istmo de Panamá, que queda justo entre las dos Américas. Ahí es donde se ocurre este intercambio biótico. También ocurrieron, bueno, glaciaciones y ser humano. Este periodo se caracterizó por la constante variación de los continentes en cifras casi despreciables de 100 kilómetros. Estas variaciones tuvieron que ver con el incremento y baja del nivel del mar por periodos de glaciales o interglaciales.
Casi todos los fósiles encontrados de este periodo son muy parecidos a las especies modernas, ya que estas especies se supieron adaptar al clima de este periodo, pero también se extinguieron muchas. Una de las hipótesis es por la aparición de civilizaciones quienes las cazaron masivamente, provocando la desaparición de estas. Otra hipótesis también es la subida de la temperatura. Siguiente diapositiva. Eh, por los periodos glaciales e interglaciales alternaba temperaturas de entre 4 y 5 grados por debajo del actual. Se estima que durante el Pleistoceno existió el fenómeno del Niño con vientos alisios en el Pacífico Sur, aire caliente en Perú y corrientes oceánicas cálidas desde el oeste del Pacífico y el Índico hacia el este del Pacífico. Bueno, ahora vamos con las preguntas. Primera pregunta. ¿Un periódico geológico pertenece a distintas series o épocas como las expuestas de Holoceno y Pleistoceno? La respuesta es, ningún periodo puede pertenecer a una época, ya que son épocas o las épocas que pertenecen a un periodo definido. Segunda pregunta. ¿Cuáles son las dos hipótesis de por qué la extinción masiva de las especies y en la última glaciación? Su respuesta es la caza excesiva y el cambio climático. Tercera pregunta. Se sabe que algunos animales que hoy viven en América del Sur provienen de América del Norte. ¿Cuál fue el sitio donde se dio el paso para este intercambio biótico? El sitio que permitió el paso para este intercambio biótico fue el Istmo de Panamá. Bueno, acá podemos ver, pero un momentico, señor Pedro, ahí. Esta es como la representación acá más visual que podemos ver. Entonces empieza acá en la esquina superior izquierda y pues se extiende hacia la parte de abajo. Como podemos ver, la época del Holoceno es muy cortica, la parte acá arriba donde se dan los desarrollos científicos, muy pocas erupciones volcánicas, se da la medicina, pero pues esto es a día ya de hoy. Y pues toda esta parte de abajo es donde tenemos acá los grandes mamíferos, tenemos los glaciares, tenemos la expansión del ser humano. Entonces esta sería nuestra infografía. Listo, entonces esta es nuestra exposición sobre el periodo cuaternario. Somos el grupo 1, muchas gracias. Muchas gracias a todos por su atención. Que tengan un buen día. Hasta luego.